El pasaje sugerido para el mensaje de esta mañana es un pasaje, creo, bastante conocido y vamos a leerlo. Son los primeros 11 versículos del capítulo 5 de Lucas. Lucas 5, del 1 al 11. Lo vamos a tener aquí arriba en la pantalla, lo tienen en sus Biblias, también lo tienen en la parte de atrás de los cancioneros, así que no hay excusa para que puedan compartirlo. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Y el título para este mensaje sería Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y vamos a leer este relato. Después a la noche también lo vamos a hacer de otra manera, pero también lo vamos a leer viéndolo desde otro punto de vista. Y vamos a ir después poco a poco cada versículo. Primero vamos a hacer una lectura general. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando lo trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta aquí nada más en este relato tan lindo de la palabra de Dios. La gente escuchaba a Jesús hablar, la gente veía los milagros que Jesús hacía y la gente se agolpaba. Y aparentemente se ponía denso el asunto y entonces Jesús encontró una solución práctica para poder hablarle a todos sin que estuvieran todos encima y empujándole. Y bueno, allí dice el relato, vio dos barcas y entonces pidió permiso para subirse a una de ellas, alejarse un poquito de la costa y poder así hablar con toda la gente. Y en el versículo 3 yo encuentro el primer punto quizás del mensaje de hoy. Y podríamos llamarlo una posesión dedicada. Una posesión dedicada. ¿Qué tenía Pedro? Una barca. ¿Qué pedía el Señor? Necesito tu barca por un ratito. Necesito que dediques esta barca para que yo pueda usarla. Mientras los demás se amontonaban para escuchar a Jesús, Pedro estaba limpiando las redes, había estado toda la noche trabajando, no había pasado nada, y por ahí se estaba perdiendo de escuchar lo que Jesús decía. Pero ahora Jesús le pide: préstame una barca, quiero subirme a esa barca
y quiero usarla para hablar a todos los demás. Y de paso voy a lograr también que vos me escuches y todos los que estaban ahí cerca con él lo escucharan. Una posesión dedicada. Y nosotros estamos muy acostumbrados a hablar, seguramente ahora cuando les haga una pequeña lista me van a decir, sí, yo hago así. Hablamos de mi casa, hablamos de mi auto, hablamos de mi piano, hablamos de mi guitarra, hablamos de mi iglesia, hablamos de mi tiempo, hablamos de mi talento, hablamos de mi riqueza, hablamos, yo puse acá un ejemplo bíblico, pero también hay varios de estos que son bíblicos, hablamos de mis graneros, mi, todo es mío. Y la Biblia enseña que no es todo nuestro. La Biblia enseña que todo es del Señor. Y a veces Él nos pide, como el caso de aquí de Pedro. Pedro podría decir, mi barco, mi barca, mis empleados, mis redes. Pero Dios le pide, Jesús le pide prestado su barca. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Dedicamos lo que tenemos al Señor? ¿Dedicás tu casa al Señor? Un pastor de otra iglesia tenía su casa ahí en Barracas, a una cuadra de una plaza. Había canchitas de fútbol, de vóley y la plaza grande para jugar. Y él decidió dedicar su casa. Su casa estaba siempre abierta para los adolescentes. Y todos los primeros sábados de cada mes nos juntábamos a eso de las 2, las 3 de la tarde a hacer deporte, juegos y demás. Y a las 6 siempre estaba lista su casa con una buena merienda, todo lo que necesitábamos para escuchar la palabra de Dios. Él había decidido dedicar su casa. Muchas veces he visto gente, yo también lo he hecho, pero dedicar su auto para Dios. A la mañana quizás hay que ir a buscar chicos para la escuela dominical. A veces hay que trasladar a algún enfermo. No sé cuántas cosas, hay que ir a hacer las compras para el comedor o para lo que sea. Y hay gente que dedica su posesión. Por un rato deja de ser mi auto y pasa a ser el auto con que Dios se engrandece. A veces tengo el piano, la guitarra. ¿Qué hago? ¿Me luzco con eso y lo uso para mí o lo dedico para Dios? ¿Qué hacemos con mi tiempo? Esta es bravísima, ¿no? El tiempo que Dios me da. A veces me encuentro protestando con algunos, pero ese es mi tiempo, que me están pidiendo más de lo necesario, pero yo quiero mi tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Dios lo necesita. ¿Qué haces con tu talento? Quizás tengas el talento de ser un muy buen músico, un muy buen actor, un buen locutor, un buen, no sé, lo que sea, médico, ingeniero, arquitecto, estudiante, deportista, lo que se te ocurra. ¿Qué haces con tu talento? ¿Sirve solo para vos o lo usás para Dios? El joven rico, ¿qué le pidió Jesús? Vende todo lo que tenés. No, esa es mi riqueza. Esa es mi riqueza. Ahí sí que no se toca nada. ¿Cómo te manejás en ese aspecto? Y el otro, el de los graneros. Yo voy a construir mis graneros y los voy a hacer mucho más grandes y voy a tener todo fabuloso porque tengo mucho grano que es mío. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo eso que hiciste, ¿para quién va a ser? ¿Qué tenés que dedicar al Señor? Y voy a empezar o dar solo este ejemplo. Quizás tenés una mesa y 4 sillas. Una mesa y 4 sillas, pensalo, ¿eh? Muchas iglesias empezaron así, con una mesa y 4 sillas. Y una señora que invitó a 2 vecinas y alguien de evangelismo, si ella no se animaba o lo que fuera, para empezar a hablar de Cristo. Yo no tengo nada. ¿No tenés una mesa, 4 sillas?
Empezá a pensar no tanto en mí, sino a dedicar tus cosas para Dios. Pedro tenía una barca y el Señor se la pidió por un rato. Y allí lo tenemos a Pedro y al Señor predicando. Versículo 4 y segundo punto. Dice, y quizás sea algo en que tenemos que detenernos, boga mar adentro, remá mar adentro. Anda ahora a lo profundo. ¿Con qué te contentás? ¿Con estar ahí cerquita de la orilla? Por las dudas, enseguida me voy con el barquito a la orilla y ya está. Yo pasé varios años yendo a Mar del Plata de vacaciones y los barquitos de pesca alguna vez, pero muy poquitas, estaban muy cerca de la orilla. Si no siempre se pesca mar adentro. Boga mar adentro. No hay buena pesca en la orilla. Y cuando Dios te pide que remes mar adentro, Él quiere comisionarte con su gracia. Anda para adentro, anda más profundo. Anoté algunos textos, a ver si los encuentro rápido. Efesios 3. Efesios 3, 17, 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y aquí viene, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te gusta pescar en la orilla? ¿O Dios te desafía a ir más adentro, a ir más profundo, a ir a conocer sus profundidades? Salmo 107, versículo 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿En dónde? ¿En la orillita? No, en las profundidades. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios quiere que no vivas una vida livianita. Dios quiere que vayas a lo profundo, que te animes a ir a lo profundo. Hoy abrimos la heladera y ¿qué encontramos? Queso crema light. Al lado, mermelada de naranja light. Hamburguesas light. Gaseosa light. Todo light. Todo livianito. Parece que estamos invadidos por lo light. El entretenimiento que podemos ver es light. Es algo pasajero y rapidito. Dios nos quiere llevar a lo profundo. Anímate a remar mar adentro, porque mar adentro va a haber bendición. Ya lo leímos, mar adentro es donde vamos a encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Hay muchos que están ahí en la orillita, y yo creo en Jesús, pero hasta ahí no estoy seguro. Viven en la orillita de la playa. Dios quiere que vayamos mar adentro. Versículo 5. Y acá encontramos una confesión humilde. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
Me lo imagino a Pedro. Señor, hace añares que pesco. Estuvimos toda la noche, no pasa nada. Quizás algún amigo le habrá dicho, ¿y qué te viene a hablar este? Que es carpintero, no pescador, ¿cómo vas a ver? Y una confesión, Señor, estuve trabajando todo el tiempo y no pasó nada. Y a veces tenemos que orar nosotros y confesar nuestros fracasos. Había una canción muy linda que decía, Señor, de nuevo fracasé. Siento vergüenza de hablarte. Por poco tiempo descuidé la intimidad que entre los dos logramos. Sin darme cuenta me envolvió el tumultuoso trajinar del mundo hoy y de pronto mi deseo confundí con tu voluntad. Pero aquí estoy. Señor, de nuevo fracasé. A veces tenemos que orar así y pensar si hemos fracasado. Hay una preguntita que a mí siempre me hizo ruido y se hace a veces desde los púlpitos. ¿A cuántos llevaste a los pies de Cristo? Me pone muy mal, porque empiezo a contar y me alcanza con los dedos de dos manos. ¿A cuántos llevaste a los pies de Cristo? Y quizás tengas que decirle, Señor, estuve pescando mal. Señor, mi pesca fue un fracaso. No engancho, no tengo nada, Señor. Él tiene el remedio para nuestra debilidad. Cuando lo hacemos por las nuestras, generalmente fallamos. Sin embargo, Él quiere llevarnos mar adentro. ¿Para qué? Para el título del mensaje, para ser pescadores de hombres. Pero lo primero que tenemos que reconocer es nuestra debilidad y nuestro fracaso. ¿Te sentiste así alguna vez? Yo me siento muy a menudo así. Señor, ¿qué cosas he podido hacer para vos? ¿Qué cosas? Y tengo que decirle, Señor, de nuevo fracasé. Quise hacer la mía y no camina así. No es la manera. Pero el mismo versículo 5 nos habla de una decisión que honra a Dios, una resolución que honra a Dios. Fíjense la última parte del versículo 5. Hay algunas traducciones, todas más o menos parecidas. Más en tu palabra echaré la red. Sobre tu palabra echaré la red. Pero en tu palabra echaré la red. Pedro no era la primera vez que veía a Jesús. Pedro había estado en las bodas de Caná con Jesús. Le había visto transformar el agua en vino. Pedro había estado antes con Jesús y había visto levantar a su suegra que estaba postrada con una fiebre que no bajaba de ninguna manera. Pedro ya conocía a Jesús. Andrés lo había ido a buscar y le dijo, vení, creo que encontramos al Mesías. Pedro ya sabía de Jesús. Sin embargo, no estaba tan comprometido como debiera. Pero al saber todo esto, tomó esa resolución. Más en tu palabra echaré la red. No era la hora. Se pescaba de noche y esto habrá sido a la mañana o al mediodía. No era el momento, había estado, sabía que ahí en ese lugar no había pescado, no había para sacar nada, peces, no había. Sin embargo, sabiendo lo que Dios había hecho, dice, en tu palabra echaré la red. Algunos hablan de una fe medio pequeñita, porque el Señor le dijo, tirá las redes. Y él tiró una red nada más para probar a ver qué pasaba. Si se fijan la diferencia ahí, echad vuestras redes para pescar en el versículo 4 y él en el versículo 5 dice, en tu palabra echaré la red.
Vamos a ver si pasa algo. Yo creo, pero no del todo, debe haber dicho Pedro. Pero bueno, vamos a probar. Vos sanaste a mi suegra, vos me mostraste un montón de maravillas, vos transformaste el agua en vino, todo eso ya lo conozco. Pero ahora quiero remar más profundo, quiero ir más profundo. Voy a echar la red en tu nombre. Todo me dice que no. Mi experiencia me dice que no. El momento del día me dice que no. Todo va en contra. Sin embargo, en tu palabra echaré la red. Una resolución. Quizás tengas que dedicar una posesión, sentir la comisión de Dios que quiere darte, hacer una confesión y tomar una resolución. Tirar la red. Tirar la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Una satisfacción espectacular. ¿Alguna vez sentiste esa satisfacción cuando el Señor contesta tus oraciones? ¿Alguna vez sentiste esa satisfacción cuando el Señor te dio la oportunidad de hacer algo por Él y vos lo hiciste? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y de repente te encontraste que se te hunde la barca y se te rompen las redes, porque te mandó muchísimo más de lo que vos pedías. A veces como cristianos venimos acá a la iglesia, hacemos nuestro devocional a la mañana o a la noche, estudiamos algo de la Biblia de alguna manera, oramos por los alimentos, vaya a saber todas esas costumbres que tenemos. Pero el Señor a veces quiere que nosotros rompamos un poquito esos hábitos. La fe en su palabra hizo la diferencia. A veces nos acostumbramos a hacer siempre lo mismo. Y pensamos que esa es la única manera en que Dios puede manifestarse, que puede moverse. Una vez vino a la iglesia allá en Constitución un misionero de Estados Unidos. Y estaba interesado porque nosotros todos los domingos íbamos allí a la plaza de Constitución, llevábamos un pequeño organito de esos a fuelle que había que pedalear como loco para tocar, y poníamos 2 tremendas bocinas de esas grises antiguas, con una batería, me acuerdo era todo un proceso. Ahí también había gente que dedicaba su coche para el Señor. Papá llevaba a veces en el coche todo lo que nos hacía falta para ir a predicar al aire libre. Y claro, se ponían las bocinas con todo ahí en 11, no sé ahora si todavía en Constitución, no sé si todavía siguen estando como unos piletones o fuentes, la gente se sentaba así toda en los bordecitos, y bueno, y escuchaba así desde lejos. Y nosotros predicábamos todos los domingos, íbamos allí a predicar. Y llegó este misionero, miró los parlantes, miró el micrófono, miró todo el asunto, vio la gente donde estaba y demás, y nos dijo: ¿puedo ser distinto? Sí. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a inventar? Agarró un librito chiquito que tenía, no sé si era el Nuevo Testamento o algún libro con ilustraciones y demás. Dice: no, apaguen las bocinas. Esto vamos a hacer otra cosa. Les puedo asegurar que nunca hubo tanta gente alrededor de este hombre tratando de ver lo que mostraba en el librito. Se agolparon, se levantaron de los piletones donde estaban y demás, y vinieron todos a escuchar lo que él tenía que decir. Había roto una costumbre. Hasta los que estaban sentados ahí a veces estaban acostumbrados a que, bueno, ahora vienen los evangélicos y predican con las bocinas y nosotros escuchamos de lejos. Este hombre apareció ahí con algo nuevo. Nunca pescamos tanto. Nunca hubo tantos convertidos. A veces tenemos que romper lo que para nosotros es norma. Esto se hace así. Y por ahí no. Se pesca de noche. Por ahí no. La red se tira de esta manera. Por ahí no.
A veces necesitamos que el Señor nos pegue un sacudón y nos diga, yo quiero bendecirte a mi manera. Una satisfacción asombrosa. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Era tal la pesca que habían hecho que las barcas se hundían. Ahora me hice una pregunta. ¿Cuánto se hubiera perdido si no llamaban a los hermanos? Por lo menos la mitad de la pesca la tenían que tirar, no servía. ¿Cuántos se hubieran perdido si ellos hubieran dicho, no, esto es mío, no lo comparto con nadie? ¿Cuánto se hubiera perdido de bendición también a los hermanos? Y hoy orábamos, y el domingo pasado también lo hicimos, por unidad. Que sean uno. Necesitamos llamar a las otras barcas. Cuando Dios da bendición, da tanto que a nosotros solos no nos va a alcanzar. Tenemos que hablar con los demás. Tenemos que hacer que los demás participen de los buenos resultados. Y entonces ahí la pregunta, ¿somos uno? O no, aquello aquel barquito no me gustan. No, ellos tiran la red así para arriba y a mí me gusta tirarla para abajo. No, aquel barquito no me gusta, mira, el mío tiene pintado de rojo el nombre y ellos lo pintaron de azul. No me gusta, opinan que lo que quieran. Tienen una opinión política número 1 y yo soy número 2. Tienen un estudio no sé qué y yo tengo otro. ¿Cuántas cosas nos dividen? ¿Cuántas cosas hacen que nos perdamos el beneficio de lo que Dios quiere darnos? ¿Seríamos capaces de llamar a otros? ¿Seríamos capaces de ser uno junto con los otros? Y la bendición de Dios fue espectacular. Las dos barcas se hundían de tanto pescado que había. Las dos barcas se hundían. Una cooperación fraternal. Una cooperación entre hermanos. Esa es la manera en que Dios trabaja. Y me apuro para ir terminando. Versículo 8. Una humillación no fingida. No por la galería, como dicen. Una humillación verdadera. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se conocía. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y creo que tendríamos que darle muchísimas gracias a Dios, y Pedro también, por supuesto, porque Dios no le hizo caso. Viste, cuando a veces hablamos de que Dios dice, bueno, espera un poquito más, Dios te dice sí, o Dios a una petición tuya te dice no. Bueno, acá le dio un no rotundo, porque si no nos hubiéramos perdido, vaya a saber de cuánto. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una confesión humilde. Pero Dios y Jesús en ningún momento se apartó de él. Jesús había venido a buscarlo. Una humillación no fingida. Siempre digo que me gusta entrar en la iglesia y decir como ese que se sentaba bien allá a lo último, en el último banco, Dios se propició a mí, un pecador. La bendición que Dios le dio a Moisés en el desierto hablaba de que alce el Señor a mí su rostro. Tenemos que buscar el rostro de Dios y tenemos que ser humildes. En este caso, él también traía toda su cultura de antes. El que veía a Dios moría. No se podía ver a Dios. A veces había que esconderse en una cueva o entre las rocas para que Dios pasara con su gloria por allá arriba, pero si lo veían moría. Quizás todo eso caminaba en su cabeza en ese momento. Señor, apartate, soy un pecador.
Señor, apartate, tengo miedo de morirme. Señor, déjame seguir mi vida. Una humillación no fingida. Y por último, versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Ustedes se imaginan? Iban con las barcas llenas para la tierra y Pedro pensando, qué lindo que va a quedar, ¿eh? Pedro, sociedad anónima, el mejor pescador del mundo. Pedro y compañía, vamos a comprar 10 barcas más, porque con Jesús acá al lado, abarcamos, monopolizamos todo el negocio de la pesca. No queda ni uno. Dejándolo todo, le siguieron. Y ese es el llamado de Jesús. Pedro en el versículo anterior, ¿qué decía cuando se humillaba? Apártate de mí, soy hombre pescador. Tenía miedo. Y el Señor, igual que como lo que hablamos tanto ahora para Navidad, que cada vez que aparecía un ángel, cada vez que había una visión, lo primero que le dice es, no temas. Estamos llenos de miedos. Miedo al futuro, miedo a lo que puede pasar con la salud, miedo a lo que puede pasar con el país, miedo a cómo les puede ir a los hijos o a los parientes, miedo a perderlo todo. El Señor lo primero que te dice es, no temas. Y Pedro no pensó en la gran fábrica de botes o de pescado o lo que fuera. Dejándolo todo, lo siguieron. El Señor te llama a ser pescador de hombres. ¿Cómo vas con eso? No te llama, no sé, a crear una gran iglesia. No te llama a llenarte de dinero y así ayudar a otros. No te llama a tantas cosas. El Señor te dice, seguime. Yo me encargo de lo demás. Dejándolo todo, le siguieron. Y esa invitación sigue siendo la misma hoy. Y esa invitación sigue siendo la misma para todos. El Señor quiere pescadores de hombres. ¿Qué vas a contestar? Hay un himno, una canción, pero no lo traje hoy para cantarlo. Pero dice, Señor, tú has venido a la orilla. No has buscado a sabios ni ricos. Tan solo quieres que yo te sirva. Y cuenta la canción, sigue relatando. En mi barca no hay ni oro ni espadas. Tan solo mi trabajo, las redes y mi trabajo. Señor, quiero seguirte. Es un llamado que se repite de distintas maneras en cada momento, pero el mismo llamado de Pedro es el llamado tuyo. En esta mañana, en esta vida, en este mes, en este año, seguime. Que lo demás no tenga tanta importancia. Lo importante es seguirle a Él.